Bien, vamos a continuar con el desarrollo de la aplicación Windows Form, en el que utilizamos un control DiskView como contenedor de datos que van a ser capturados a través de controles como voz, cuadro de texto, etc. Ya tenemos implementado el botón nuevo, ¿no?, que se encarga de habilitar los controles, puesto que al ejecutar nuestra aplicación todos los controles de captura de datos se muestran deshabilitados, ¿verdad? Se muestran deshabilitados. Este proceso de deshabilitación lo hemos hecho en el evento load del formulario, ¿sí? En el evento load del formulario. Entonces, cada vez que se ejecuta el formulario, estos controles se deshabilitan, ¿no? Cuando decimos nuevo, se habilitan y permiten elegir o registrar la información necesaria, además de generar el código, ¿no?, de los estudiantes que van a ser registrados, el turno en el cual ellos se van a matricular y los documentos que presentan al momento de su registro, ¿no? El botón guardar se encarga de almacenar esta información en el DiskView, ¿sí?, proceso que hemos desarrollado. Además, al momento de guardarse los controles, al momento de guardarse los datos, los controles se vuelven a deshabilitar. Pero no solamente se deben deshabilitar, sino deberían de limpiarse también estos controles, ¿ya? Deberían de limpiarse, fíjense, se muestran con datos, ¿no? Entonces deberían de limpiarse, ¿ok? Eso es lo que hace el botón guardar, ¿ya? Vamos a modificar nuestro menú, puesto que vamos a... una vez que nosotros hayamos guardado información de alguna carrera, de estudiantes, ¿no?, vamos a poner Quispe, por ejemplo, acá está presentado solo esto, y le decimos guardar, ¿no? Entonces el procedimiento siguiente es que cuando nosotros hagamos clic sobre cualquiera de los eventos, la información se muestre en los controles necesarios, ¿no es cierto? Se vaya mostrando la información, ¿sí? Hasta ahí hemos avanzado. Acá el problema eran los documentos presentados. No podíamos determinar qué cuadros de chequeo habilitar o deshabilitar. Fíjense, se mantienen DNI y partida de nacimiento. Podríamos hacer visibles los controles, habilitarlos. ¿Sí? Podríamos habilitarlos los controles en el momento de elegir, o mantenerlos así deshabilitados, pero una vez elegido podríamos decir eliminar o editar el registro, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es solucionar el problema de los documentos presentados, ¿no? Por ejemplo, este tiene DNI partida y este tiene DNI certificados, entonces por lo tanto debería seleccionarse DNI certificado de estudios, ¿no? Fíjense que no. ¿Ok? Eso es lo que vamos a resolver en primer lugar. Entonces, ¿dónde habíamos programado eso? Lo hemos programado en el evento click del DiskView, ¿sí o no? No en el index chain, que significa que se modifica el índice del elemento seleccionado en el DiskView. Esto lo tenemos que hacer en el evento click del DiskView, de acá, en este método, ¿ok? En este método. Entonces, la tarea era averiguar si cualquiera de estos textos que tenemos acá, DNI, certificado de estudios o partida de nacimiento, se encontraba en la columna correspondiente al DiskView, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es tomar el dato del DiskView en una variable de tipo string, ¿ya? Tipo string le vamos a llamar contenido. Vamos a declarar de tipo string contenido y va a tomar el valor de la columna. ¿De qué columna estaríamos hablando? A ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, de la columna 5, ¿sí? De la columna 5. Lo último que hemos mostrado ha sido la columna 3. A ver, columna 3. 3, nos faltaba mostrar. A ver, vamos a ver. ¿Hasta dónde se muestra? ¿No? Decimos nuevo.
elegimos carrera, al elegir carrera se genera el código. Ingresamos nombre, vamos a decirle tarde a ver si nos hace caso y lo guardamos. A ver, ¿hasta dónde está registrado? Nuevo. ¿Hasta dónde estamos hablando de la información electrónica? XP. Y mañana y se va a certificar esto. Ok, a ver, vamos allá. Solamente se está mostrando hasta nombres y apellidos y el semestre, ¿no? Que por defecto es primero, ¿ya? Pues vamos a controlar lo que es turno y lo que es documentos presentados. Además hay un caso acá. Decíamos que el código de la carrera debería habilitarse cuando elijamos el turno, porque el tercer carácter del código de alumno hace referencia al turno tarde, y si fuera tarde debería ser 2, ¿verdad? Pues vamos a modificar también eso, ¿ya? Vamos a modificar eso. Antes de determinar qué controles habilitar, vamos a corregir esto mejor, ¿ya? Como primer paso. Ok, entonces vamos a tomar nota acá. Actividades a desarrollar, actividades, vamos a tomar nota de ellos en el formulario. O procesos debería llamarse, ¿no? Procesos a implementar. Entonces, primero va a ser que el código se genere al momento de seleccionar el turno, ¿okay? Puesto que el código, ¿no? Cualquiera de los códigos que nosotros vayamos a generar, dentro de su estructura tiene, ¿no? 20 que equivale al año, ¿sí? 20 que equivale al año, 1 o 2 que hace referencia al turno, 1 o 2, mejor lo tendremos que decir, no confundimos, 1 o 2 que hace referencia al turno, ¿no es cierto? 1 sería mañana y 2 sería tarde, ¿sí? Luego viene el código de la carrera, código de carrera, ¿cierto? Y finalmente un 0, 1 que viene a ser correlativo, numeración correlativa por carrera. Entonces hasta ahora se está generando correctamente nuestro código, pero en todos los casos se está asumiendo que el turno elegido es 1, ¿no? Pero podría darse el caso que sea 2, porque estamos en un caso, ¿no?, hipotético, no es el caso real que se sucede en el instituto, pero en cualquier otra institución los alumnos pueden inscribirse en turno tarde o mañana, así que vamos a implementar esa funcionalidad. Entonces vamos a ir, ¿se acuerdan que el código se está generando cuando nosotros elegimos el combo? Entonces todo este código de generar el código tendría que trasladarse ¿a dónde? A los botones de radio, ¿ya? A los botones de radio, ¿ok? Entonces entramos acá, esto ya no va a suceder, esto podría quedar, pero no es lo más adecuado. Vamos a trasladar todo este código en todo caso, ¿no? este código, ¿no?, lo vamos a trasladar a los botones de radio, ¿no? Acá. Aunque podría ser un procedimiento, ¿no? Porque esto se va a duplicar, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos? En el botón de radio mañana preguntamos, ¿no es cierto?, si está habilitado. Si hace clic ahí, entonces automáticamente acá, esto simplemente va a ser así, nada más, ¿ya? Entonces si entra acá, si hace clic en el botón mañana, evalúa las carreras, ¿sí? Determina cuántos elementos hay en la lista, y acá lo que tendríamos que hacer además es que
¿cómo estamos diciendo? Correlativo a tu turno, ¿no? Vamos a declarar una variable turno de tipo string. Lo voy a hacer nomás así para que lo entiendan y no estar moviéndonos de arriba hacia abajo. Y le voy a asignar el valor 1. Entonces, y eso es lo que le vamos a agregar acá. A ver, ¿cómo sería? A ver. Tendría que ser podría ser al salir del panel, ¿no? Pero bueno, lo vamos a implementar acá, que es lo que conocemos, ¿no? Y acá diríamos más turno, más carrera, más correlativo, ¿ya? Eso va a suceder cuando hagamos clic en el botón de radio mañana. Y lo mismo tendríamos que hacer cuando elijamos turno tarde, ¿sí? Entonces tendríamos que duplicar el código. Entonces, eso hay que mejorar. Claro que va a hacer lo que queremos que haga, pero si nos fijamos, va a duplicar código. ¿Sí o no? Va a duplicar código. Hay diversas formas de resolver ese problema, ¿ya? Pues en este caso estamos hablando del turno tarde y el carácter correspondiente, el dígito correspondiente a turno sería 2. ¿Ya? A ver, probemos. Decimos nuevo. A ver, ¿dónde se está mostrando este dato? Como nuevo, no hay nada, ¿no es cierto? No hay nada. En carrera, como carrera tampoco no hay nada. Serie de carrera no hay nada. Entonces, ¿por qué se está mostrando ese nuevo? ¿Por qué se está mostrando esto? 2101. Al momento de decir nuevo, a ver, vamos a revisar el código. Acá nuevo. Ya, carrera focus, semestre por defecto. Ya. Botón guardar, no tiene nada que ver. Ya. Se está mostrando por qué, porque se está habilitando el botón de radio al momento de ejecutarse el formulario. Miren, ¿ven? Cuando ejecuto el formulario, automáticamente se habilita esto. Por eso es que ya se habilita el botón de radio, por la razón por la que ya se muestra ese código. Y cuando elijamos la carrera, se va a completar el código, ¿no? Y cuando yo elija turno mañana, ¿no? Se va a mostrar, se va a completar el código, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer acá? Vamos a ver. Allá. Un momentito, por favor. Ya, continuamos. Entonces acá el problema era que cuando decíamos nuevo, automáticamente se habilitaba el botón de radio mañana, ¿no? El turno de mañana. Razón por la que se mostraba el código. A ver, ¿cómo solucionamos ese problema? Vamos a nuestra aplicación. Recuerden que en el botón nuevo, fíjense en el botón nuevo, en el evento clic del botón nuevo, estábamos forzando a que se elija el turno mañana, ¿sí? Por eso es que aparece habilitado, ¿ya? Entonces, para evitar ese problema lo vamos a deshabilitar de tal modo que cuando se ejecute la aplicación y digamos nuevo, ya ambos botones de radio se encuentren deshabilitados y podamos elegir uno de ellos, ¿no? Y recién en ese caso pues que se muestre el código completo, ¿no? Entonces hacemos esto, elegimos el turno y se muestra el código, ¿no? ¿Ya? Turno mañana, turno tarde, turno mañana, turno tarde, ¿sí? Listo. Ok, ya está solucionado. Acá el problema es que el cuadro de código no debería ser posible de ser editado, ¿no?
no debería ser posible de ser editado. Entonces debería bloquearse este control, más no los demás controles, ¿no? A ver, entonces haremos eso. Entonces, para ese caso, si queremos hacer que un cuadro de texto solamente sea de lectura, no queremos escribir sobre él, ¿no es cierto? Si no queremos escribir sobre un objeto, entonces hay que hacer que ese objeto, ese control sea de solamente lectura, o sea, read only. Eso es lo que vamos a hacer. Desde el formulario, desde el load del formulario, o desde el botón nuevo, puede ser desde el botón nuevo, ¿no? Vamos a decirle lo siguiente. A pesar de que se muestra TXT habilitado, vamos a decir así, TXT código punto read only igual true, o sea que va a ser un control de solo lectura, ¿ya? Solo lectura. ¿Listo? A ver, vamos a ver. Luego, fíjense, no vamos a poder editar sobre él, ¿sí? Pero sí se va a mostrar información. Mañana, fíjense, se muestra el código. ¿Ya? Entonces estamos haciendo que ese control solo sea para mostrar información, que en este caso va a ser el código, ¿ya? Y ya tenemos habilitado lo del turno y además el código se genera adecuadamente en el turno seleccionado, ¿ya? Ahora lo que falta, entonces segundo proceso mejora sería, ¿no? Cuando estamos poniendo nota de nuestros procesos para que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Pues acá el segundo proceso a mejorar es que cuando habilitar radio button, ¿no? Le vamos a llamar así, habilitar radio, check, ¿no? Checkbox al momento de elegir un registro en el view, elegir o apuntar, ¿no? Apuntar a un registro de view, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Checkbox. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo es esto? Entonces, a ver, vamos a ver, ¿cómo lo podemos hacer? De lo que se supone, lo que queremos hacer es esto, ¿no? O sea, cuando diga nuevo otra vez, pero el problema, hay que ver qué está sucediendo acá, lo que sigue mostrando, a pesar de lo que ya hemos dicho, ya, ¿cuál es el problema? Acá decimos María Pérez. Elegimos el turno, perdón, de la carrera, elegimos el turno, incluso podríamos utilizar el chain, ¿no? De repente, ya, se genera el código y le decimos certificado no es igual a eso. Entonces cuando yo navegue por el mismo, fíjense que están cargándose los datos, ¿no? Entonces, además de mostrar la carrera, el código, el nombre y apellido, también estamos haciendo que se cargue el semestre correspondiente. Falta lo del turno, ¿no? Por ejemplo, este turno, ambos son turnos mañana. Vamos a hacer turno mañana, le vamos a decir. La carrera completamente. Turno mañana. Se puede mejorar, ¿no? Y le decimos que entonces lo guardamos. Entonces ahora, fíjense, sigue mañana el turno, sigue mañana, ¿no? Que es lo último que quedó habilitado, a pesar de que los otros son turno tal. Entonces vamos a resolver ese problema. Pues primero sería resolver lo de turno, el momento de recorrer el vídeo. Lo de azul ya significa que está resuelto.
Y lo de rojo significa que todavía no está. Ok. Entonces, a ver, ¿qué está sucediendo? A pesar de que el evento crit está allá, que es mañana, RDP sistema. Mañana sistema. Carrera, código, nombre, apellido, semestre y si esto es igual a mañana, chico true. Si esto es igual a tarde, check, pero no estoy trabajando. ¿Por qué razón no estoy trabajando? A ver, ¿estoy comparando o no? Compare tú. Mañana lo vamos a hacer. Si no, vamos a tomar mejor el dato de una variable de tipo string. Para resolver ese problema vamos a tomar el dato que contiene esa columna. ¿Ya? String, entonces vamos a decir ya le voy a llamar xturno, pero no, xturno va a ser igual a esto de acá, para ver qué cosa contiene, ¿eh? Y luego lo vamos a comparar. Eso es lo que vamos a hacer. Tomamos el dato, ¿no? Porque acá no está permitiéndonos comparar, a pesar de que queremos hacer la comparación, no está comparando. Y tampoco está trabajando esta comparación. Así que vamos a probar acá. Y vamos a mostrar su measure. El measure lo vamos a mostrar. Show, y acá mostramos xturno. Y vamos a ver qué es lo que hace nuestra aplicación. La mejor manera de hacerle un seguimiento a una aplicación cuando ésta empieza a botar errores es utilizar un measure box, utilizar cuadros de mensaje, ¿no? Y ver, mostrar la variable que queremos saber que estamos evaluando. Vamos a guardar esto, nuevo, hacemos carrera. Acá es donde se usa los pedidos, mañana Pérez, turno tarde, mañana podría ser, mañana está. Listo, y certificado de estudios, guardar. Entonces ahora, a ver, ¿qué está sucediendo? Ah, ya, el problema es la columna. Estamos apuntando mal a la columna, fíjense, está regresando al semestre. ¿Se dan cuenta? Un error tan sencillo, entonces acá debería ser 4, entonces acá es 4, ¿no? Vamos. Luego contabilidad, servicio de pedidos, Pérez, turno tarde, corre. Hacemos nuevo, mañana, perdón, mañana, va a ser mañana. Esto, guardar. A ver, ahora vamos a ver. Esto está bien, ahí está, tarde. Esto es mañana, tarde, mañana. Ok, ya está bien.
Pues ahora lo que falta es los cuadros de chequeo. ¿Sí? Correcto. Esto que hemos hecho lo hemos pasado, lo hemos superado. Pues ahora es el contenido. Entonces hay una función, ¿ya?, que devuelve verdadero o falso si es que una subcadena está dentro de una cadena. ¿Se acuerdan que les dije que hay que buscar una subcadena? Hablé de su string en la clase anterior. Entonces lo que podemos hacer acá es que dentro de la cadena que contenga toda la columna, en este caso sería la columna 5, ¿no es cierto? La columna 5, que dentro de esa cadena, que la vamos a leer en la variable contenido, vamos a buscar las cadenas correspondientes a los checks. Eso sería una forma de solucionar el problema, ¿ya? Entonces voy a decir así: if contenido, o mejor, no contenido, sino le vamos a llamar documentos, ¿ya? xdoc, así le vamos a llamar, xdoc. Si xdoc punto contains, esta es la función, ¿ya?, devuelve un valor, dice, que indica un valor verdadero o falso, que indica si el objeto, o sea, si la cadena que vamos a buscar está o no dentro de esta cadena completa. Contiene DNI, contiene la subcadena DNI, ¿ya? Si es así, entonces vamos a habilitar el checkbox chk DNI punto checked igual a true, ¿es cierto? Si es que hemos tomado el contenido de la columna 5 en la variable xdoc, ¿no?, toda la cadena. Si dentro de esa cadena que hemos tomado de la columna 5, del review, está contenida la palabra o el texto o la cadena DNI, ¿ya?, entonces en ese caso habilitamos el checkbox DNI, ¿ya? Lo mismo vamos a hacer acá para los tres. Si dentro de xdoc está contenido lo que es certificados, nada más buscamos solo certificados. Si encuentra eso es porque se ha elegido certificado, así que el chk certificado lo habilitamos, ¿no es cierto? Y en el otro caso sería partida, ¿no? Partida, si tal cual están escritos, por ejemplo, en nuestro box, ¿no?, certificados de la partida, tal cual están escritos. Partida. Si la palabra partida está contenida dentro de la cadena de la columna 5, ya, entonces que el chk partida.checked se habilita. Si no, no se habilita. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué sucede. Pero previo a esto habría que deshabilitar todo eso, ¿ya? Porque miren lo que va a suceder. Nuevo, elegimos carrera, contabilidad, Ana Pérez, turno tarde, decimos, y esta va a presentar DNI y partida, ¿okay? Lo guardamos, nuevo, elegimos carrera, enfermería, se ve una, turno mañana, ¿sí? Turno mañana va a ser la diferencia, y esta presenta certificado de estudios. Guardar, y agregamos una, nombres y apellidos, María Chacón, ¿no? María Chacón, turno mañana, tarde, mejor, tarde, esta ha presentado DNI nada más, ¿eh? Y lo guardamos. Pues ahora miren, esta ha presentado DNI y partida, a ver, ahí está, DNI y partida de nacimiento. Esta solamente ha presentado certificado de estudios. Certificado, ahí ya, la palabra es certificado, no certificados. Desde acá ha presentado DNI nada más, ¿no? Pero miren, no se nota la diferencia, ¿no? Sí habilitado DNI, la opción del primero está habilitada, la opción del primero.
Vamos a agregar uno, mira. Elegimos la carrera, electrónica industrial, este es Juan Chani. Turno mañana. Y está presentado partida nada más, ¿no? Guardamos. Entonces yo voy acá, si yo voy acá, ¿no? Está ahí panchando, ¿verdad? Partida, ¿no? Turno mañana. Si voy acá, que ha presentado DNI y partida, DNI nada más, miren, en la segunda, acá no se les dio carrera, ¿no? Pero fíjense, DNI y partida está habilitado. ¿Por qué? Porque cada vez que hagamos esta comparación, todos los checkbox deben estar deshabilitados, ¿ya? Punto, eso es lo que vamos a hacer. Punto checker igual a false, ¿no? Igual a CHK, certificados igual a false, ¿no? Y finalmente CHK partida, punto checker igual a false. Igual acá. Tienen que estar en falso. ¿Ya? Y acá era certificado nada más. Certificado ¿no? Es lo que dice el texto, ¿no? Certificados. ¿Por qué no están mostrando certificados? Contiene certificados. Vamos a ver. Vamos. ¿Qué vamos a hacer? Luego, hacemos carrera, computación, servidores, turno mañana, DNI, partida. Y guardamos. Ahora, nuevo. Elegimos carrera, enfermería, turno tarde, decimos, y esta forma ha presentado certificados, más partida, guardar, ya, se graba como certificado, por ahí el programa, se guarda como certificado. ¿Y por qué? Ya, esta persona, certificados, certificado nada más, se puede hacer por ahí. TT, el problema es acá el texto. Ya está. Ok, ahora sí lo voy a hacer, ¿no? Luego, elegimos carrera, ingresamos el nombre, decimos turno, DNI y partida, guardar. Luego, elegimos carrera, enfermería, María Chacón, ella es el turno tarde, ¿sí? Y ha presentado solo certificados. Decimos nuevo, elegimos carrera, ponemos pase, turno mañana, y está presentado partida de nacimiento y certificado. Listo, y guardamos. Entonces ahora cuando naveguemos, acá, ¿no? DNI y partida. DNI y partida de nacimiento. Certificado de estudios nada más. Certificado de estudios y partida. Certificado y partida. ¿Se ven? Ya está. ¿Listo? Muy bien, ya hemos solucionado entonces ya está lo del turno, aunque hay un problemita todavía. Este ya está solucionado. ¿Sí? Ya está solucionado. Ok, entonces, ¿qué más? A ver, ese problemita del código, a ver, vamos a revisarlo, ¿eh? A ver, un momentito.
Ya, a ver, continuamos entonces. El problema era que cuando decimos nuevo la primera vez, nuestra aplicación trabaja correctamente. Nuevo, elegimos carrera, ingresamos nombre, elegimos turno, documentos, decimos guardar y correcto, ¿no? Se genera el código correcto. Cuando decimos nuevo, está sucediendo este problema, ¿no? Se muestra así. Pues vamos a resolver ese problema. ¿Dónde está? Está cuando decimos nuevo, ¿sí o no? Pues vámonos al botón nuevo. Ok, entonces, como el control está habilitado, ¿cierto? La primera vez está en true, ¿sí? Entonces, fíjense, primero se limpia el cuadro de texto, ¿sí? Se limpia el cuadro de texto, pero en este momento, cuando llega a cambiar el valor del radio button, a este lo encuentra en true. Por lo tanto, se desencadena el código que está en el radio button, ¿ya? Se desencadena, se ejecuta, diríamos, ¿no? Entonces, primero lo limpia, luego se ejecuta y se vuelve a cargar el cuadro de texto. Entonces, lo correcto sería que los radio button, mejor, los deshabilitamos primero y luego lo limpiamos. Luego limpiamos el cuadro de texto de código, ¿no? Eso no lo vamos a hacer. Quitamos, vamos a probar. Nuevo, elegimos carrera, ingresamos nombre, turno, documentos, guardamos. Ahora vamos a decir nuevo. ¿Ven? Ya está. Elegimos acá. Ya está. Nuevo, ya está, se muestra así. Eso es lo correcto. Listo, ya está. Ahora lo siguiente es esto. Ya tenemos habilitado, todo está bien. Todo está. Entonces, una vez que nosotros hayamos elegido cualquiera de estos registros, lo siguiente va a ser que podamos eliminar ese registro o podamos editar ese registro. ¿Ya? Eliminar, editar ese registro. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Son las operaciones básicas. ¿Ya? Por eso se le llama CRUD, ¿no? Crear, leer, update de actualizar y D de delete. ¿Ya? Son las operaciones básicas. Nuevo, guardar, eliminar y actualizar. ¿No? Esas son las operaciones básicas. Vamos a modificar nuestro menú. Vamos a modificar nuestro menú. Entonces, ¿cómo hacemos? Quiero quitar esta opción. Vamos a quitarla. Se puede eliminar, editar, listar y salir. ¿Listo? Ok, entonces vamos a lo siguiente. Pero así no va a ser tan así de sencillo, ¿no? Entonces, vamos. Siguiente proceso va a ser eliminar registro seleccionado en el list view. Esa va a ser la siguiente tarea. ¿Okay? Siguiente tarea, eliminar el registro. La quinta va a ser editar. Editar o modificar. Registro seleccionado en el list view. Son las tareas que vamos a cumplir. Ahora vamos. Pues en el caso de eliminar, en eliminar solamente se debe habilitar el botón eliminar si es que se tiene un registro seleccionado, ¿ya? Pues si yo digo, por ejemplo, guardar, ¿okay? Hacemos nuevo, okay.
decimos guardar. Entonces cuando decimos clic, clic, ¿no es cierto? Ya está. Vamos a implementar entonces el código correspondiente al botón eliminar. Para eso vamos a utilizar el cuadro de mensaje, ¿no? Meshbox que hemos estado utilizando para mostrar mensajes simples, pero podemos utilizarlo de la siguiente manera, ¿ya? El Meshbox nos puede devolver una respuesta, o sea, el Meshbox, así como en una aplicación, por ejemplo, digamos, ¿en dónde? A ver, en Visual Studio, en el mismo Visual Studio, a ver, si nosotros decimos ¿dónde podríamos encontrar un botón similar a este? Acá, por ejemplo, ¿no? Este es un cuadro de mensaje, ¿ya? Este es parecido a un Meshbox, pero si nos fijamos, esta ventana tiene dos botones acá, guardar, cancelar. Hay otras ventanas que tienen aceptar, cancelar, sí, no. Entonces vamos a construir un cuadro de mensaje de ese tipo, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear una instancia que se llame respuesta, dialog result respuesta, ¿ya? Y a esa variable vamos a asignarle el resultado del Meshbox punto show, ¿ya? En el cual vamos a mostrarle el mensaje, ¿no? Eliminar registro, o sea, vamos a solicitar confirmación del usuario para que elimine el registro seleccionado. Eliminar, ¿está seguro de eliminar el registro? Sí. ¿Está seguro de eliminar el registro seleccionado? ¿No? Y además le vamos a mostrar una opción, ¿no? Seleccione una opción. Y vamos a mostrar los botones correspondientes. Mesh buttons. Mesh buttons. Mesh box. Buttons. Mesh box button. Yes. No. Vamos a mostrar esos mensajes. Yes, no. Sí o no. Y vamos a incluir un mensaje como icono. Vamos a mostrar el icono de pregunta, ¿no? Listo. Entonces estamos creando una instancia de un dialog result, o sea, el resultado de una ventana de diálogo lo vamos a depositar en la variable respuesta. ¿Ya? Estamos instanciando una variable respuesta del tipo ventana de diálogo que da una respuesta. Esa variable va a tomar el valor devuelto por el Meshbox que estamos declarando, ¿ya? Por el Meshbox que estamos declarando acá. El Meshbox se va a encargar de mostrar un mensaje. ¿Está seguro de eliminar el registro seleccionado? ¿Cierto? Le vamos a decir además que seleccione una opción, sí o no. ¿Ya? El que aparezcan los botones sí o no lo hace el Meshbox button, que significa botones para el cuadro de diálogo, ¿ya? Para el cuadro de mensaje. Y los botones que se van a habilitar va a ser sí o no, por eso está acá yes o no. Además, vamos a mostrar un icono en la ventanita, ¿no? En la ventana, en el cuadro de mensaje. Y ese icono va a ser un signo de interrogación, ¿ya? Si lo ejecutamos hasta acá, o completamos el código, ¿eh? Entonces evaluamos. Si respuesta es igual dialog result punto yes, es decir, si el usuario ha elegido sí, ¿cierto? Eliminamos el registro, ¿ya? Realmente lo eliminamos el registro si es que el usuario ha elegido sí. De los dos botones que se le ha mostrado, si el usuario ha elegido sí, entonces
se elimina el registro seleccionado. Se elimina el registro seleccionado. ¿Ok? En otro caso, simplemente se cancela el proceso. Entonces le vamos a decir, cancelando el proceso, le vamos a decir meshbox.show proceso de eliminación cancelado, ¿ya? Y continúa con el resto del programa, ¿ya? Pues eso es lo que vamos a probar acá, nuestro botoncito, ¿ya? En el botón eliminar. ¿Listo? Ejecutamos. Entonces vamos a guardar. Guardar. Nuevo. Listo, ya está. Pues ahora seleccionamos cualquiera de los registros, ¿no? Se va mostrando. Podríamos habilitar los controles también, ¿no? Apenas nosotros ingresamos a recorrer el disk view, ¿ya? Una vez que tenemos seleccionado, por ejemplo, este de guía oficial de turismo, quiero eliminarlo. Entonces hacemos clic en eliminar y esta es la ventana de diálogo que se nos muestra, ¿no? Con el comando meshbox, ¿ya? Y este cuadro de mensaje o esta ventana de mensaje nos va a mostrar dos opciones, sí y no. ¿Estás seguro de eliminar el registro seleccionado? Si nosotros decimos que sí, lo va a eliminar. Si no, simplemente va a continuar con el proceso. Ahora digamos no. Proceso de eliminación cancelado, no se borra nada, ¿no? De nuevo, eliminar. ¿Estás seguro de eliminar el registro seleccionado? ¿No es cierto? El que se muestra acá, sí, ¿no? Y se elimina la información, ¿ya? Entonces, de esa manera podemos eliminar un registro. Lo que faltaría sería que se actualicen el contenido de los cuadros de texto, ¿no? Es decir, que se limpie. Si se eliminó, deberían limpiarse, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Después de eliminar, entonces vamos a limpiar los controles, ¿no? Y acá viene el asunto, ¿no? ¿Qué código utilizamos para limpiar? Entonces hay que irnos al botón nuevo, ¿verdad? Incluso acá en el botón guardar también, desactivamos todos, pero bien, ¿verdad? Pues limpiamos utilizamos habría que duplicar este código, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde tendría que ir esto? En el botón eliminar acá, ¿ya? Entonces, imagínense si nosotros utilizáramos varias veces este código, necesitáramos utilizar en cada uno de los botones, ¿sí o no? Entonces vamos a tener código duplicado en el programa, ¿sí o no? ¿Cuántas líneas? 2, 3, 4, 5, 6, 9 líneas de código duplicadas, ¿no? ¿En cuántos procesos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4 procesos, posiblemente 5 procesos, 5 por 9, 40 líneas de código que podrían simplemente traducirse en unas 10 líneas, a lo mucho, 10, 12 líneas a lo mucho. Entonces, ¿cómo logramos eso? Acá viene el concepto de la modularidad, es decir, de métodos de usuario, o sea, métodos que nosotros podemos crear, ¿ya? Para tareas específicas, ¿ya? Por ejemplo, para evitar duplicar a cada momento todo este conjunto de líneas, ¿ya? Voy a crear un método, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá se está duplicando, acá estamos usando esa línea. Luego en el botón modificar también lo vamos a utilizar, luego en el botón nuevo lo estamos utilizando, ¿sí o no?
en el botón nuevo. Pues puede darse incluso en el load, ¿no? En el load también lo estamos haciendo, creo, ¿no? En el nuevo. Y podría darse que se duplique el uso de esto de código de tal modo que haga crecer nuestra aplicación, ¿ya? Entonces acá vamos a aplicar el concepto de la programación modular o el uso de métodos, diremos mejor, el uso de métodos, ¿ya? En una aplicación. Un método es lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Este es un método, pero este es un método asociado a un control. Lo que nosotros vamos a crear es un método de usuario, ¿ya? A ver, vamos a crear un método. Al final de la aplicación, ¿ya? Si no me equivoco, va a ser acá. Vamos a crear un método, por ejemplo, similar a los que define Visual C, ¿no? Entonces, si yo quisiera crear un método, en primer lugar tengo que definir el modo de acceso, ¿ya? Eso indica el private, ¿ya? Void indica que el método no devuelve valores, o sea que solamente ejecuta algo, ¿no? O sea, solamente ejecuta un conjunto de instrucciones de entrada, proceso y salida de datos. Entrada, proceso y salida de datos, ¿ya? Eso es lo que hace. ¿Qué más? Luego viene el nombre del método, ¿no? El nombre que debe estar asociado a la tarea que va a cumplir. A la tarea que va a cumplir el método, ¿ya? Que va a cumplir el método. ¿Listo? ¿Qué más? Y entre paréntesis deben ir los parámetros, ¿ya? Parámetros que son valores que se envían al método para que los opere, los evalúe o los procese, ¿ya? Los procese. Esa es la forma de definir un método, ¿ya? Este es un método. En la declaración de métodos se tiene que tomar en cuenta el nivel de acceso, que en este caso es privado, que puede ser público o privado, ¿ya? Private o público. Puede ser private o público. Si el método va a devolver o no valores, en este caso es void, ¿ya? Que no significa que el método no va a devolver ningún valor. Y finalmente el nombre del método. Y entre paréntesis los parámetros a recibir, ¿ya? Si es que va a recibir parámetros. Si es que va a recibir parámetros, ¿ya? Eso es lo que se define, ¿ya? Esto lo vamos a comentar de todo esto para que no tengamos inconvenientes, ¿no? Eso es lo que vamos a mostrar, ¿no? Es el modo de acceso, que puede ser público y privado. Void, que indica si el método va a devolver valores o no, y el nombre del método, y si necesita recibir parámetros o no. ¿Listo? Entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a crear un método, ¿no? Privado, que no devuelve valores, que se llame limpiar. ¿Okay? Limpiar controles, ¿ya? Así lo vamos a ver. Ese va a ser nuestro método. ¿Y cuál va a ser el código de ese método? El código de ese método es el código que estábamos intentando decir, querer no duplicar, ¿ya? Este código. El código que se va a encargar de limpiar los controles, ¿ya? Y eso lo vamos a poner dentro del método. Ya está.
¿no? Ya tenemos un método que se llama limpiar. Como existe ya este método dentro de la aplicación, para cada vez que nosotros necesitemos utilizar todo este bloque de código, en vez de escribir todo ese bloque de código, simplemente vamos a llamar al método que contiene ese conjunto de instrucciones. O sea, al método limpiar controles. ¿Ok? Pues vamos al inicio. En el botón nuevo, por ejemplo, tenemos ahí un bloque, ¿no?, que dice limpiando controles. Entonces, en vez de todo este código, vamos a simplemente decir así: limpia controles, nada más. Eso se va a encargar de hacer todo esto, porque ya todo este código está en el método limpiar controles, ¿no? Lo mismo ¿cómo se llama? Acá en eliminar, ¿no? Si lo elimina, limpia los controles, los deja completamente en blanco, ¿no? Miren, ver, ¿qué otro bloque de código más se está repitiendo? Acá, este de acá. ¿Sí o no? True, false. ¿Sí o no? Es el mismo bloque de código, solo que el valor de ellos cambia. Verdadero o falso. Acá otra vez, ¿no? A deshabilitar los controles. Cuando es falso, deshabilita. Y cuando está en true, habilita. ¿Ya? ¿Podríamos construir un método que haga eso? Sí, podemos construir, vamos a hacerlo, ¿ya? Pero con algunas modificaciones sobre el código. Entonces, vamos a crear también un método que se llame habilitar controles, ¿no? En este caso, el procedimiento, como simplemente se encarga de limpiar, no necesita parámetros, ¿ya? No necesita parámetros. A ver, vamos a hacerlo así, sin parámetros, ¿ya? Habilitar controles. Entonces, ¿cuál va a ser el código que vamos a incluir dentro de ese método? Acá dice deshabilitar y acá dice habilitar. Este código, el primero, ¿ya? Ese código va a ser el que le va a corresponder a habilitar. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? Acá nosotros podríamos utilizar este método para habilitar o deshabilitar estos controles, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que varía? A ver, vamos a ver el bloque de deshabilitar. Acá, el bloque de deshabilitar es este. Este es el bloque de deshabilitar y lo vamos a comparar. ¿Sí? Solo que acá solamente se deshabilitan los paneles y acá estamos habilitando combo a combo, ¿no? Carrera, ¿qué más? A ver, ¿qué es lo que está? Ah, ya, acá estamos haciendo un enfoque, ¿ya? Estamos haciendo un enfoque, estamos enfocando, es la línea adicional. 2, 4, 6, ¿qué más estamos haciendo acá? Carrera, texto de código, acá ya, vamos a agregar un read only más. ¿Ya? Esa instrucción la vamos a sacar y la vamos a poner siempre así, en true. Ella no tiene nada que ver. ¿Ya? Y ahora sí, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6. Este es focus también, lo vamos a sacar, porque eso no tiene nada que ver con el bloque de código que se repite. 1, 2, 3. 6 igual acá 6. Entonces, ¿qué es lo que varía entre ellos? ¿Qué es lo que varía cuando habilito? ¿Y qué es lo que varía cuando deshabilito? Ah, ya, lo que varía es el valor que se le asigne a su propiedad en ella. ¿Sí o no? Entonces, ese valor podría ser true o falso. ¿Sí o no? Cuando quiera habilitar, envío true, y cuando quiera deshabilitar, envío false. Ah, ya, entonces voy a hacer lo siguiente. ¿Qué tipo de dato es el que tenemos que enviar? ¿Qué tipo de dato? Lógico. True es un dato lógico, entonces por lo tanto voy a declarar una variable de tipo bool.
y al valor le voy a llamar true, false, estado. Ya, estado le vamos a llamar. Esta variable estado, cuando vayamos a llamar al método habilitar controles, podría valer verdadero o falso, ¿ya? Dependiendo de lo que queramos hacer. Entonces, acá, en vez de decir cbocarrera.enable igual a true, vamos a decir igual al valor que contenga estado. ¿Ya? Al valor que contenga estado. ¿Listo? Y acá, ¿esto sería necesario? Ya no. Ya no. Eso sí lo vamos a dejar temporalmente. ¿Ya? Siempre tiene que estar en only, el cuadro de código, y además siempre se debe enfocar el primer com. Vamos a considerar que sea así. Ok, entonces ya tengo ahorita un método más que se llama habilitar controles. Y vamos a ver dónde usamos ese bloque de código, dónde habilitamos y deshabilitamos. Eso lo estamos haciendo desde el for, miren. Acá en el for hay uno que dice, acá está. Este bloque de código está deshabilitando los controles, ¿no? Entonces, en vez de decir todo esto, ¿qué diríamos? Simplemente diríamos habilitar controls. ¿Qué valor le debo enviar? False. Listo. Ya está. ¿No? Ya está. Igual acá. Ya, en este caso no se trata de habilitar, de deshabilitar, sino se trata de habilitar. Ya. Muy bien. Entonces igual decimos habilitar controls, pero ahora le vamos a enviar true como argumento. Esto ya se dan cuenta. Entonces de esa manera se va reduciendo las líneas de código de la aplicación principal y ciertos bloques de código se van encapsulando, se van, digamos, implementando en lo que se denominan métodos de usuario o funciones de usuario realmente, ¿no? Pero en la programación orientada a objetos los conocemos como métodos. A ver, busquemos, ¿dónde más habilitamos, deshabilitamos? Acá, por ejemplo, está deshabilitando los controles. Entonces, en vez de decir todo esto, decimos, ¿qué método vamos a llamar? Al método habilitar controls. ¿Qué hay que pasarle? El valor false. Listo. ¿Se dan cuenta? Se está reduciendo el código drásticamente. ¿Ya? ¿Listo? A ver si funciona todo igual, vamos a probarlo. De repente por ahí algo que está nuevo se habilita. ¿Quién está haciendo eso? El procedimiento, el método está haciendo. Decimos guardar. Ya está. Y fíjense cómo se deshabilita. Nuevo, se habilita todo y se limpia. ¿No? Habilitar y limpiar en el botón nuevo. Vamos. Pues en el botón nuevo ya no tenemos tanto código, sino solo están estos dos bloques. Mira. Ya no tenemos 10 o 15 líneas de código, solamente esto. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces ahora, ¿qué más podemos introducir en un bloque de código? ¿Qué más? Esto también de acá podríamos introducirlo en un bloque de código, en un procedimiento. ¿Ya? Listo, continuamos. A ver, ¿cuál sería la siguiente tarea? Ya hemos resuelto ya está eliminando la aplicación, ya elimina, ¿no? Guardamos, guardar, nuevo, voy a elegir carrera siempre, tengo que tener cuidado con el link, acá. Tarde lo vamos a decir, se publica esto. Cuando yo digo eliminar. Sí, se elimina. Eliminar, ¿estás seguro? Sí, se eliminaron. ¿Ya? Podríamos hacer una cosa también, ¿no? Bueno, lo dejamos para después. Vamos a completar el código del botón editar. ¿Qué significa editar? Editar significa que si yo elijo una carrera, ¿no? Los datos que podríamos editar
Editar significa pues modificar realmente, ¿no? Modificar los datos, ¿no? Pues en el caso de modificar, yo podría modificar la carrera, no, ¿no? Porque eso va a afectar al código, ¿ya? No puedo modificar aquellas, a ver, podría también, ¿no? Dependiendo de qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Podría ser modificar todos los datos, incluido el código, ya, podría ser, ¿no? Vamos a guardar, digo nuevo, elegimos otra carrera, digo, seleccionamos los datos y decimos guardar. Ahora, ¿de qué trata entonces modificar? Modificar trata de que si yo tengo un registro seleccionado, digo editar, ¿cierto? Digo editar. Al hacer clic en editar, todos tus controles deben habilitarse, ¿ya? Todos tus controles deben habilitarse. Y permitirme elegir todos los datos, ¿ya? Permitirme elegir todos los datos, o volver a ingresar los datos. Y una vez que yo haya editado los datos, corregido los datos, poder guardarlos, ¿ya? Poder guardarlos. ¿Listo? Muy bien. A ver. Pero antes de eso, a ver, vamos acá. Hemos creado editar, modificar, ya. Esta eliminar. El quinto ha sido implementar métodos. Así que eso sí, implementar métodos. Pues ahí hemos implementado el método habilitar controles, ¿no es cierto? Que recibe un parámetro true o false. Hemos implementado el método limpiar controls sin parámetros. Y vamos a implementar un método también que diga habilitar, pero los botones, ¿ya? Habilitar botones, que va a recibir parámetros acá, ¿no? Que va a recibir parámetros. ¿Por qué quiero implementar este método? Para hacer lo siguiente. Vamos a controlar que tus botones se habiliten o deshabiliten cuando sea necesario, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo ejecute el formulario, ¿cuáles deben ser los botones habilitados? No todos, ¿no es cierto? No todos, sino debería estar habilitado nuevo y salir, porque en este momento el div está vacío, ¿ya? Entonces, cuando se cargue el formulario por primera vez, solamente los botones nuevo y salir deben estar habilitados, solamente esos botones, ¿ya? Entonces yo tendría que decir así, ¿no? Cuando esté en el lugar del formulario, podría decir así, ¿cómo se llama? btn nuevo punto enable igual true, y btn salir punto enable igual true, ¿cierto? Y a los demás tendría que volverlos falso, ¿cierto? btn guardar punto enable igual false, ¿no? btn, otro botón tenemos guardar, eliminar, ¿no? Eliminar punto enable igual false. ¿Está? ¿Qué más? ¿Qué otro botón más? Editar, ¿no? Eliminar. ¿Qué otro botón tenemos? Salir, editar. Punto enable igual false. ¿No? False. ¿Qué más? ¿Qué otro botón tenemos? 2, 4, 5 botones. ¿Cuántos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué tal está? Y el btn está. Que también debería ser igual a false, ¿ok? ¿No? Eso, botón listar. Entonces, cuando se cargue el formulario, bien, decimos
Ahí te está solo habilitado, salir y nuevo. ¿Ya? Y cuando diga nuevo, ¿no es cierto? Solamente debe estar habilitado el botón guardar, para que me permita guardar estos datos. ¿Ya? Solo el botón guardar, porque si estoy editando un nuevo registro, lo único que puedo hacer es guardar, ¿no es cierto? O cancelar, ¿no? Guardar o cancelar, pero por lo pronto solo guardar, ¿no? Y cuando guarde los datos, de nuevo solamente debe estar habilitado nuevo y salir, ¿ya? Entonces, si yo digo nuevo, vamos a implementarlo. Si decimos nuevo, pues otra vez tenemos que repetir este bloque de código. Allá. En este caso, cuando diga nuevo, vamos a poner acá abajo, cuando diga nuevo, el botón nuevo debe estar en false, el mismo debe deshabilitarse. El botón guardar, salir debe estar en false también. Guardar es el único que debe estar en true. ¿Ya? Entonces fíjense que estamos repitiendo el mismo bloque de código, solo está variando los valores que se les asigna. ¿Ya? Entonces, ¿podemos implementar un método para que se encargue de habilitar o deshabilitar los botones? Claro que sí, eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a implementar un método que se encargue de habilitar los botones. Habilitar o deshabilitar. Private void habilitar botones. ¿Ya? Habilitar botones. Y este va a ser el cuerpo del... ¿Cuál va a ser el código? Este va a ser el código. ¿No es cierto? ¿Cuántos botones tenemos que controlar? 6 botones por lo tanto. Entonces, pero acá le puedo dar el mismo valor a todos los botones. No, algunos pueden estar en false, otros pueden estar en true, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, por lo tanto, no voy a utilizar un único argumento, como en el caso de habilitar controles, ¿no? Que todos reciben verdadero o todos reciben falso. En este caso, algunos reciben falso y algunos reciben true. Entonces voy a crear btn1, btn2, btn3, btn4, btn5 y btn6, todos de tipo lógico. ¿Listo? Entonces, estas variables booleanas se van a encargar de recibir cuál debe ser el estado del botón. ¿Ya? Entonces, en vez de decir false, false, true, acá, ¿qué vamos a decir? btn1, btn2, btn3, btn4, btn5 y btn6. ¿Listo? btn6. ¿Ok? Listo. Entonces ahora... Entonces ahora, donde necesitemos habilitar o deshabilitar botones, vamos a invocar a ese método, empezando en el formulario. ¿No? En vez de todo esto, entonces ahora, ¿qué vamos a decir? Vamos a controlar botones, habilitando o deshabilitando botones. ¿Con qué? Con el procedimiento habilitar botones, ¿no? Que recibe ¿cuántos parámetros? 6. Allá. En este caso, ¿quiénes tienen que estar habilitados? btn1, btn, en el orden en el que estamos, hay que ordenarlos previamente, perdón. Hay que ordenarlos mejor, ¿ya? En orden, por favor, en orden. Acá. Primero está el botón nuevo, ¿ya? Segundo está el botón guardar. Entonces, guardar tiene que estar en segundo orden, ¿ya? Después en tercer orden está eliminar. Cuarto orden, editar. Quinto, listar. Y sexto, salir.
botando plata. Salir. Listo. Pues ahí está, ¿no? Ahí está el desorden. 3, 4, 5, 6. Así. Ahora sí. Ahora sí. Tenemos ordenadito. Pues ahora sí. Teniendo ya ordenados los botones, vamos acá al LOA del formulario. Entonces yo quiero que el botón nuevo esté habilitado. ¿Sí o no? Entonces al final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, quiero que el botón nuevo esté habilitado. Entonces al primer botón envío true, que es el botón nuevo. El segundo botón quiero que esté deshabilitado, false. El tercero igual. El cuarto igual. El quinto igual. Y el sexto que esté en true. ¿No es cierto? El sexto que corresponde a salir. Entonces, todo esto ya no es necesario. ¿Quién se va a encargar de eso? El método habilitar botones. Ahora vamos a probar. Ejecutamos el formulario. Bien, listo. Nuevo y salir. Nada más. ¿Okay? Cuando diga nuevo, el único botón debe ser guardar. ¿Sí? A ver, vamos al botón nuevo. Ah, ya, el botón nuevo estamos haciendo esto, ¿sí? Estamos haciendo eso. Entonces, copio mi método. Copio el método y lo voy a pegar acá. Pues en este caso, el primero debe estar en false. ¿Quién debe estar en true? Guardar, ¿no es cierto? Que es el segundo botón. Listo, ya está. Ahora vamos a ejecutar. Inicio. Iniciar directo. Ahí están los dos botones. Nuevo. Fíjense, solamente está habilitado el botón guardar. Ahí al salir debe estar en false. Si queremos lo dejamos en true para que nos permita cancelar de repente. Acá, nuevo, salir. Digo nuevo, ya solamente se habilita guardar. Cuando yo guarde un registro, ¿quién debe estar habilitado? Otra vez nuevo y salir. ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces cuando yo diga guardar, de nuevo esto tiene que hacerse. Está guardado. Habilitar botones. Habilitando solamente nuevo y salir. A ver. Ejecutamos. Decimos nuevo. Elegimos la carrera. Y guardar. ¿Se dan cuenta? Otra vez nuevo y salir. Digo nuevo, solo guardar. Bueno, habría que agregarle un botón cancelar. Ya esa va a ser tarea de ustedes. Guardar. ¿Listo? Ya está. Entonces ahora, cuando yo elija un registro, ¿qué botones deben habilitarse? Nuevo, eliminar, editar. Además, apenas haya un registro en el review, debe habilitarse el botón listar. Aunque no es necesario listar, porque ya se está listando acá, pero no tiene razón. Está listándose acá. Este botón no tiene sentido. Ya, ustedes lo van a convertir a este botón, en vez de listar, en la tarea de cancelar un proceso. Si estoy en nuevo y digo cancelar, se cancela la captura de datos. Ya, ustedes se van a encargar de eso. Ok, entonces sigamos. Cuando yo guarde un registro, ¿cierto? Cuando yo guarde un registro, lo siguiente es nuevo y salir. ¿Ok? Y cuando yo elija algún elemento dentro del review, o sea, esté recorriendo algún elemento del review, deben habilitarse los botones eliminar y editar. ¿Ya? A ver, ¿cómo hacemos eso? Eso más implementamos y esperamos ahí. A ver, ¿qué más? ¿Cómo sería? Entonces quiero que cuando nosotros recorramos o seleccionemos cualquier elemento del list view, ¿dónde lo hacemos eso? En el clip del list view.
Cuando seleccione cualquiera de ellos, ¿ya? Quiero que se habiliten. ¿Qué botones? Nuevo, que debe estar habilitado. Guardar debe estar en false. Eliminar debe estar en true. Modificar también debe estar en true. Correcto. Listar va a estar en falso y salir en true. ¿Ya? A ver. Nuevo. Elijo la carrera. Ingreso los datos. Y lo guardo. Nuevo. Elijo la carrera. Ingreso de datos. Así tarde. Y lo guardo. ¿Listo? Pues ahora, si yo hago clic acá, ahí está, miren, ¿no? Nuevo, eliminar, editar, salir. ¿No? Nuevo, entonces yo puedo en este momento eliminar o listar. Quiero eliminar, eliminar o editar. Quiero eliminar. ¿Estás seguro de eliminar el registro? Sí. ¿Ya? Y apenas lo elimine, otra vez los botones deberían volver a su estado original, ¿sí o no? Ah, ya, pues eso también. ¿Dónde está eliminar? Acá está el botón eliminar. Entonces, cuando elimine o cancele el proceso, ¿ya? Otra vez los botones habilitados solamente deben ser nuevo y saber. Correcto. Guardar. Debe salir. Pero si hago clic acá, eliminar, no. Aceptar. Otra vez en cuenta. ¿Ya? Otra vez selecciono. Ah, ya se vuelve a eliminar. ¿Ya? Listo. Nos quedamos acá, jóvenes. Pues ustedes, me pasé más de una hora. Ustedes van a implementar este código. Implementan este código. Debe estar funcional hasta esta parte. ¿Ok?